Palabra de Dios, Juan 1, 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar aquí reunidos, escuchando tu palabra, escudriñando tu palabra, preparando cada una de nuestras vidas para recibir esta palabra. Padre Dios, te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, que abras nuestros corazones, nos permitas entender a través del Espíritu Santo lo que tiene el Evangelio de Juan para decirnos, Señor, acerca de la gracia y la verdad. Padre Dios, haz que esta palabra no quede muerta, sino que se haga vida en cada uno de nosotros. Podamos entender tu voluntad agradable y perfecta. Padre, ayúdanos, Señor, a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces, recordemos que la semana antepasada comprendimos por medio del Evangelio de Juan que el Verbo, que era en el principio, que era con Dios y que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la semana antepasada, que el Verbo que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros, ¿cierto? Y al hacer esto, únicamente, no toda la humanidad, sino únicamente los que recibieron la autoridad de ser llamados hijos de Dios, vieron su gloria, ¿cierto? Solo los que, digamos, recibieron esta autoridad, este derecho de ser llamados hijos de Dios, vieron la gloria del Hijo. Y esta es una gloria que, como también lo dijimos la semana pasada, no se manifestó a través de señales y prodigios, pues no fundamentalmente. Jesús sí manifestó su gloria ahí, pero fundamentalmente no en esto, sino en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, ¿cierto? Hoy la palabra de Dios nos va a revelar que el Verbo habitó entre nosotros, pero no lo hizo lleno de ira o sed de venganza, sino que lo hizo lleno de gracia y de verdad. Porque totalmente, Dios tendría toda la razón para enviar a su Hijo lleno de, digámoslo así, de ira o sed de venganza, ¿cierto? Dios tendría todas las razones para destruir a la humanidad. Porque pensemos nosotros, si nosotros fuéramos Dios, o al menos yo lo digo desde mi punto de vista, Adán y Eva no hubieran tenido una segunda oportunidad. Habrían sido destruidos en el instante, ¿cierto? El pueblo de Israel nunca hubiera entrado a la tierra prometida, sino que hubiera sido sepultada. Y ciertamente no existiría nadie en esta tierra, si es que nosotros fuéramos Dios, ¿cierto? Y si Dios realmente hubiera enviado a su Hijo lleno de ira o sed de venganza, por así decirlo, entonces realmente nadie aquí tendría forma de presentarse ante Dios. Nadie tendría la autoridad para llamarse hijo de Dios. Sin embargo, la palabra hoy nos dice que el Hijo, el Verbo, no vino de esta manera, no vino lleno de ira y sed de venganza por toda la iniquidad, la rebelión y el pecado que hay en nosotros, sino que nos dice la palabra que el Verbo vino lleno de gracia y de verdad. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar qué significa gracia y qué significa verdad, ¿cierto? Y para ello vamos a retornar a este pasaje que no se nos puede olvidar
durante este tiempo que estamos estudiando el prólogo, porque realmente vamos a ver que Juan va a utilizar mucho de lo que está en este pasaje para hablarnos acerca de Jesús. Entonces vamos a Éxodo 34, ¿cierto? Éxodo 34, no podemos olvidar lo que hablamos en Éxodo 32, 33 y 34, pero vamos a retornar a Éxodo 34, 6, 7 para, para recordar lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Para que entendamos a qué se refiere esa gracia y esa verdad. Entonces nos dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, es decir, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Recordemos que cuando hablábamos de gracia y verdad, lleno de gracia y de verdad, hace referencia a estas dos palabras, misericordia y verdad, ¿cierto? Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo, recordemos que Moisés le dice a Dios, le dice a Jehová, Jehová, Señor, Dios, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le permite ver su gloria, no del todo, sino que le permite, dice la palabra, ver como en su espalda, porque si ve su rostro morirá, dice, nos dice Éxodo 33. Pero aquí nosotros vemos que Dios está manifestando su gloria. ¿Cómo se manifiesta su gloria? Dios no le está diciendo, mira, es que yo dividí los mares, yo creé todas las cosas. No. Dios dice, ¿quieres ver mi gloria? Te voy a decir, te voy a mostrar mi gloria. Te voy a mostrar mi gloria en el bien que yo manifiesto. Y aquí vemos que Dios dice, Dios mismo está diciendo de él, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cierto? Entonces aquí Dios está mostrando su gloria. Como ya les dije, no a través de lo que para nosotros es glorioso, sino a través de su misericordia y de su verdad. ¿Cierto? Entonces, ya entendiendo esto, entendiendo y recordando este pasaje, eh, pensemos en esto. ¿A qué se refiere Juan cuando nos habla de que el verbo era lleno de gracia y de verdad? ¿A qué se refiere Juan? ¿Cierto? Porque recordemos lo que nos dice la palabra aquí en Juan 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué se referirá Juan cuando nos habla lleno de gracia y de verdad? ¿Cierto? Entonces, vamos primero a definir qué es la verdad, ¿cierto? Vamos primero a definir qué es la verdad, porque esto nos va a dar pie a entender qué es la gracia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la verdad en este contexto? Porque nosotros debemos entender que el griego eh, no tiene un significado específico para cada palabra, sino que puede tener muchos significados, ¿cierto? Y por eso es que nosotros debemos entender cada palabra en el contexto de lo que se está hablando. Entonces aquí, en este pasaje, en esta introducción, ¿a qué se referirá la verdad? ¿Qué significa que Jesús es lleno de verdad? ¿Cierto? ¿Qué significa que Jesús es lleno de verdad? ¿Qué significará? Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, no se refiere a que, es que Él es verdad, ¿cierto? Es que Él es real, a eso no se refiere. O sea, es que no es una ilusión, no, a eso no se refiere cuando dice que Él es lleno de verdad. No está diciendo, es que Jesús es de verdad, de verdad real, ¿cierto? No se refiere a eso. Y tampoco se refiere a que Jesús o el verbo en este caso no miente, ¿cierto? No se refiere a esto, ¿cierto? No se refiere a estas dos cosas. Obviamente, el verbo era real y obviamente Jesús no mintió, el verbo no mintió, ¿cierto? El verbo antes dice, yo soy la verdad, ¿cierto? Entonces, de su boca solo salía la verdad, no salían mentiras. El padre la mentira
es el diablo, ¿cierto? Jesús solo hablaba la verdad. Y por eso no podemos desechar, digamos, esta definición. Sin embargo, en este caso, cuando Juan dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad, no se refiere a que Jesús era real o que él no decía mentiras, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Sino que hace referencia más bien al carácter de Dios, al carácter fiel de Dios, a la fidelidad de Dios. ¿A qué fidelidad se refiere? A la fidelidad de Dios, a su promesa y a su juramento. Entonces, esto puede sonar extraño, ¿cierto? Esto puede sonar extraño, pero cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios aquí, se refiere a que Dios no obra como Él quiere, Él no obra según su parecer, sino lo que es justo, ¿cierto? Dios obra según la justicia, Dios obra según lo que es justo, Dios obra según la misericordia. ¿Cierto? Él no obra como Él quiere, es decir, él digamos que se enoja y dice, no, voy a destruirlos a todos y ya. No, Él no obra así. Él obra según lo que es justo, según la justicia, según la misericordia. Así es como Dios obra. A esto se refiere la palabra verdad, a la fidelidad de Dios, a la fidelidad de Dios, a su promesa y a su juramento, ¿cierto? A la fidelidad de Dios, a la justicia, al juicio y a la misericordia. A esto se refiere. Entonces, cuando la palabra nos dice que el verbo era lleno de verdad, nos dice primero que era lleno de gracia, pero nos dice, él era lleno de verdad. Está diciendo es que el verbo es la manifestación de toda la fidelidad de Dios, de toda la fidelidad de Dios a su promesa y a su juramento. ¿Cierto? Entonces, eso nos quiere decir cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, que Dios nos salta lo que Él estableció desde un principio, ¿cierto? Porque nosotros vemos en todos los gobiernos de este mundo, cuando, digamos, a un gobernador algo no le conviene, él se lo salta, ¿cierto? Aunque él de pronto haya establecido esa norma. Y nosotros lo vemos en muchas partes, lo vemos en muchas partes. Uno puede establecer las normas, pero cuando uno se da cuenta que no es ventajoso para uno, uno las cambia, ¿cierto? Pero Dios no es así. Dios no se salta nada de lo que Él estableció desde un principio, ¿cierto? Entonces, no importa las circunstancias, Dios es fiel a su promesa, a su juramento, a la justicia, al juicio, a la misericordia. Y por eso podemos decir sin lugar a dudas que para Dios hay dos cosas imposibles, ¿cierto? ¿Cuáles son estas dos cosas imposibles? Decir mentiras y cambiar. Y de hecho la palabra lo dice, ¿cierto? La palabra lo dice en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, aquí Hebreos 6:18 nos está diciendo dos cosas, que Dios tiene, Dios, para Dios todo es posible, sí, pero la palabra nos está diciendo que hay dos cosas imposibles para Dios. ¿Cuáles son? Cambiar y mentir, ¿cierto? Cambiar y mentir. Dios no puede cambiar y Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar y Dios no puede mentir. Y es por eso que a pesar de que no podemos depender de nadie en este mundo, podemos depender y confiar en Dios, porque Él no cambia ni miente. Es que imagínense qué pasaría si Dios cambiara. Si Él dijera, no, es que no me gustan los lunes, entonces hoy yo no quiero sentir misericordia por nadie, voy a destruirlos a todos, ¿cierto? O digamos, no, es que yo vi que fulano, yo vi que Perano no hizo lo que yo quería, entonces más bien, no, eso de la gracia, ¿no? No me parece. Que Jesús murió, pues eso ya pasó, yo voy a hacer eh, que se olvide y lo destruyo y ya. No, Dios no es así, ¿cierto? Dios, la palabra nos dice, tiene dos cosas imposibles para Él, mentir y cambiar. Y por eso debemos estar muy agradecidos, porque esto significa que podemos tener una total confianza y una total dependencia de Dios, ¿cierto? De que podemos tener confianza en nuestra salvación a través de la gracia que es por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, al revelarse al Hijo, revelarse el Verbo, se revela totalmente, como ya les dije, la plenitud de la fidelidad de Dios, la llenura de la verdad de Dios. Y ahora la pregunta es,
cómo se manifiesta esta verdad, cómo se manifiesta esta fidelidad de Dios, en qué, o sea, en qué se manifiesta la verdad, en qué se manifiesta la fidelidad. Es decir, porque Juan dice que el verbo era lleno de verdad, cómo se manifestó esta llenura de la verdad en el Hijo. Y si nosotros lo vemos en la palabra y luego lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, esta fidelidad de Dios se va a manifestar a través del juicio que Dios hace sobre el pecado, ¿cierto? El juicio que Dios hace sobre el pecado, es decir, Dios no pasa por alto el pecado, ¿cierto? Dios no dice, bueno, que la humanidad siga en pecado y no me importa, porque entonces Dios no estaría cumpliendo sus parámetros, Dios no estaría cumpliendo la justicia, sino que Él sabe que tiene que condenar en algún momento dado, ¿cierto? El pecado. Él sabe que tiene que juzgar el pecado y lo hace a través del Hijo, ¿cierto? Entonces, por eso es que recordemos muy bien lo que nos decía Éxodo 34, que Dios no pasa por alto el pecado, ¿cierto? Entonces la fidelidad de Dios nos habla primero de que Dios no deja pasar por alto el pecado, ¿cierto? Y eso a nosotros de alguna manera nos debe hacer sentir tranquilos. Cuando nos persiguen, cuando nos insultan, cuando nos vituperan, cuando alguien hace mal en contra de nosotros, ahí debemos tener confianza. Es que del Señor es la venganza. Del Señor es la venganza. Entonces yo confío en Él, ¿cierto? Pero también nosotros debemos entender que la fidelidad de Dios también se manifiesta, no solo en el juicio que Él hace sobre el pecado, sino también en el cumplimiento, como ya se los dije, de su promesa y de su juramento, ¿cierto? El cumplimiento de su promesa y su juramento. Y esa promesa y ese juramento están llenos de la justicia, el juicio y la misericordia de Dios, ¿cierto? Esa misericordia que nosotros no nos merecíamos. Y es por esta misericordia que Dios envía a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, para que si creemos en Él, para que si nosotros creemos en el Hijo, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, ¿cierto? Y es justamente, como ya se los había dicho, en esta fidelidad donde vamos a ver la gracia de Dios, ¿cierto? Porque recordemos, la fidelidad, ¿cómo se mostró? O sea, el Hijo es lleno de la verdad, ¿cierto? Es lleno de la fidelidad de Dios, pero ¿cómo se manifestó esta verdad? ¿Cómo pudimos saber, si es que el Hijo era lleno de verdad? ¿Por qué? Porque a través del Hijo, Dios hace juicio sobre el pecado, pero también manifiesta su misericordia. Y esto nos guía directamente a la gracia, ¿cierto? Nos lleva a la gracia. Y entonces aquí es donde ya nos tenemos que preguntar, ya sabemos que la verdad, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia va a hacer referencia a la misericordia con la cual Dios va a perdonar nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra rebelión, ¿cierto? Pero no es una misericordia que nosotros nos hayamos ganado, que es por medio de obras, sino que es una misericordia gratuita, ¿cierto? De hecho, la palabra gratis viene de gracia, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que esta misericordia que proviene de Dios no es porque yo me la gané, sino que es una misericordia gratuita que depende totalmente de aquel que es autoridad, ¿cierto? Es decir, Dios, que depende totalmente de aquel que tiene la autoridad para perdonar, es decir, Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, anteriormente, ¿qué era la gracia? Pues en la historia de la humanidad era cuando alguien superior daba una ayuda o un favor o le daba un regalo a alguien gratuitamente, aunque no se lo merecía. Esto era la gracia anteriormente. Eso se refiere a lo que hace Dios. Dios nos da misericordia, Dios nos ve con misericordia, Dios perdona nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestro pecado, a pesar de que nosotros no nos lo merecemos. Y por eso es que aquí es donde nosotros debemos entender que por esta razón todos nosotros perdimos el derecho de no perdonar, ¿cierto? Porque si Dios nos vio con misericordia, si Dios nos vio con gracia, nosotros perdemos automáticamente el derecho de no perdonar, ¿cierto? Antes teníamos, digamos, el derecho, ahora ya no lo tenemos. Porque recordemos la parábola de este hombre al que el rey le perdonó su deuda, pero cuando este hombre salió, se encontró con otro que tenía su deuda y ahorcándolo le dijo, dame el dinero que me debes. Y no quiso perdonarle al otro. ¿Y qué hizo el rey?
enojado, al que le había perdonado la deuda, le hizo pagar todo. Entonces, nosotros perdimos todo el derecho de no perdonar, ¿cierto? Perdimos el derecho de no perdonar, porque hemos recibido la gracia, ¿cierto? Y de esto nos ha estado hablando entonces Éxodo 34, 6, 7, porque miren el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿cierto? A esto se refiere la gracia, pero luego nos dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A esto se refiere la fidelidad de Dios, ¿cierto? Es decir, Dios va a condenar el pecado y va a condenar el pecado en nosotros, ¿cierto? Pero ¿cómo lo condena? A través de la muerte del Hijo. Entonces nosotros ya no tenemos que pagar por nuestras deudas porque el Hijo ya pagó la deuda por nosotros. Esto también lo vamos a ver aquí en Romanos 3, 25, 26. ¿Qué nos dice Romanos 3, 25, 26? A quien Dios puso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿cierto? Está hablando de Jesús. Que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Luego, ¿qué nos dice? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios tuvo paciencia, ¿cierto? Dios pudo haber destruido inmediatamente a Adán, a Eva, a Abraham, Isaac, Jacob, a todo Israel y nosotros estaríamos totalmente perdidos. Pero aquí la palabra nos dice que Dios tuvo paciencia. Dios estuvo esperando hasta la llegada del Hijo para no destruir a toda la humanidad, ¿cierto? Él estaba esperando, él estaba teniendo esta paciencia para que todos nosotros pudiéramos recibir esta propiciación por medio de la fe en su sangre y de esta manera no ser destruidos. Pero es por el mismo Hijo que el pecado que moraba en nuestra carne también es destruido, ¿cierto? Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, nosotros aquí vemos entonces esa fidelidad de Dios para condenar el pecado, porque miren que aquí Jesús no, aquí la palabra no está diciendo que Dios no le importó el pecado, no. Él dice que Dios sí condenó el pecado. Aquí nos está diciendo que Dios condenó el pecado. Pero aquí también nos muestra que Dios cumple su pacto, su promesa, su juramento que le había hecho a toda la humanidad anteriormente, al pueblo de Israel, de que iba a enviar un redentor, un salvador. Aquí vemos eso también. Y aquí también vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿cierto? Por esta razón que nosotros vamos a encontrar frecuentemente en la Biblia las palabras justicia y misericordia juntas, ¿cierto? Vamos a ver que justicia y misericordia siempre están como en conjunto, porque aunque a nosotros nos puede parecer contrario la justicia y la misericordia, la verdad es que la justicia y la misericordia, ¿cierto? Manifiestan la gracia de Dios y la verdad de Dios. Entonces, que no se nos olvide esto, ¿cierto? ¿Qué significa la verdad y qué significa la gracia, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra nos dice que el verbo era lleno de gracia y de verdad, se refiere a que esa plenitud, esa totalidad de la fidelidad de Dios se reveló por medio de la gracia que nosotros encontramos en Cristo Jesús, ¿cierto? Nuevamente, ¿a qué se refiere la palabra cuando nos dice que el verbo era lleno de gracia y de verdad? Se refiere a que la totalidad o la plenitud de la fidelidad de Dios eh, se revela por medio de la gracia que encontramos en Cristo Jesús, ¿cierto? Que encontramos en Cristo Jesús. Nuevamente, para que nos quede muy claro y lo sellemos en nuestro corazón. ¿Qué significa? Que el verbo era lleno de gracia y de verdad, que nosotros en Jesús encontramos la plenitud, la totalidad de la fidelidad de Dios, que se va a revelar por medio de la gracia y que nosotros encontramos en Cristo Jesús. ¿Listo? Eso nos tiene que quedar muy claro, porque yo les he estado diciendo que la plenitud, la totalidad de la fidelidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento todo estaba manifestado parcialmente, ¿cierto? Todo estaba manifestado parcialmente. Y lo que vio Moisés, esa gloria que vio Moisés, no era la totalidad de Dios, ¿cierto? Esa misericordia y esa verdad no era la totalidad de Dios, no.
Es a través de Jesús que nosotros vemos realmente la gracia, la verdad de Dios, la totalidad y la plenitud de esa fidelidad de Dios que nos guía a la gracia y que nosotros encontramos en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, eh, esta gracia siempre ha estado allí. Se los decía la semana pasada. La gracia de Dios siempre ha estado allí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la manifestación de la gracia siempre ha estado allí, ¿cierto? De pronto, según el punto de vista de muchos pastores que solo se centran en Pablo, piensan que en el Antiguo Testamento no había gracia, no había gracia. Y Pablo de pronto da como a entender esto, ¿cierto? Aunque realmente hay veces también que no nos da a entender esto. Pero para Juan, para el Evangelio de Juan, no existen como dos etapas, por así decirlo. No existe una etapa, la ley, donde no hay gracia, donde no hay nunca perdón. Y la gracia, donde todo es misericordia y donde todo es amor. No, para Juan no es así. Para Juan no es así. Porque no es como si la gracia no hubiera existido en el Antiguo Testamento. Para Juan, la gracia también estaba en el Antiguo Testamento. En la ley estaba la gracia de Dios. En los profetas estaba la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, en Jesús está la gracia de Dios. Y hoy, en nuestras vidas, está la gracia de Dios. Todo, según para Juan, según lo que nos está diciendo, que Él era lleno de gracia y de verdad, nos está diciendo que Dios siempre ha tenido gracia. Siempre ha tenido gracia. No es que vamos, terminamos Malaquías y Dios dijo, bueno, voy a cambiar el chip y voy a tener gracia. Antes quería destruirlos a todos, pero no, ya voy a perdonarlos y voy a tener gracia. No, para Juan no es así. El Evangelio de Juan nos dice que no, que la gracia siempre ha estado, ¿cierto? Siempre ha estado la gracia. En el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, aunque nosotros creamos, ¿dónde está la gracia allí? Ahí siempre ha estado la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, totalmente se manifiesta esa gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, debemos entender esto. Obviamente, la gracia en el Antiguo Testamento se manifestó parcialmente como una sombra, pero es en Cristo Jesús donde nosotros encontramos esa plenitud de la gracia, la total manifestación de la gracia, pero esa gracia siempre ha estado allí, ¿cierto? Por eso es que nosotros vamos a encontrar esto que nos dice Juan 16, 17. Juan 16, 17. Juan 1, 16, 17. Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿cierto? Luego vamos a hablar acerca de la plenitud. Pero aquí nos está diciendo que nosotros, todos los que estamos hoy conectados, todos los que creemos en Cristo Jesús, todos los que realmente seguimos a Jesús, hemos recibido gracia sobre gracia, ¿cierto? Se ha manifestado la gracia sobre gracia, nos dice la palabra. ¿Qué significa gracia sobre gracia? Aquí nos va a decir el versículo 17, ¿cierto? El versículo 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿cierto? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar que se nos dice gracia sobre gracia sobre gracia, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay dos momentos, digámoslo, de gracia, ¿cierto? Una gracia y sobre esta gracia se pone otra gracia, ¿cierto? Entonces, la primera gracia, ¿a qué se refiere? A la ley, ¿cierto? Mira, nos dice el versículo 16, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, esa es la primera gracia, y luego nos dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la segunda gracia, ¿cierto? Es la segunda gracia mencionada. La primera gracia, la que, digamos, está abajo, por así decirlo, es la ley y es únicamente una sombra, es la manifestación parcial de la gracia de Dios, mientras que la gracia que se pone sobre la gracia es la gracia que viene por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos saber esto? Por la palabra pues, ¿cierto? Por la palabra pues. Porque la palabra pues aquí está explicando lo que está anteriormente, ¿cierto? No, aquí no está diciendo gracia sobre gracia y la ley era terrible, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿cierto? No, aquí se nos está diciendo que
gracia sobre gracia. Cuando nosotros lo vemos en griego es como gracia en vez de la gracia, ¿cierto? Gracia en vez de gracia. Es decir, que la ley por medio de Moisés fue dada, es decir, esta ley era gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Es decir, la manifestación ya total de la gracia tiene por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces, y esto es totalmente lógico si entendemos la historia que nos cuenta la palabra de Dios. Dios pudo haber destruido a Adán y a Eva en ese instante. Dios pudo haber destruido a Adán, a Abraham, Isaac y Jacob. Dios pudo haber destruido a todo el pueblo de Israel. Dios pudo haber destruido a todos los judíos, ¿cierto? En ese instante los pudo haber destruido. Pero en su gracia, a través, a través de su gracia, Él esperó, ¿cierto? A través de su gracia, Él vio a la humanidad y les dio oportunidades. De hecho, si nosotros vemos la historia de Noé, vamos a ver que la palabra nos dice que Dios vio con gracia a Noé. En el Antiguo Testamento también estaba la gracia de Dios. Era una manifestación parcial, ¿cierto? Una sombra de lo que vendría a través de Jesucristo, pero era gracia. Pero cuando ya viene Jesucristo, se manifiesta la total gracia, la total fidelidad de Dios, ¿cierto? Entonces, nunca podemos olvidar este principio que hemos estado repitiendo durante todos estos días, y es que el Antiguo Testamento es una revelación parcial, ¿cierto? Es una revelación parcial, es una sombra de lo que va a venir, pero cuando viene Jesucristo, en el Nuevo Testamento ya se da la revelación total, ya no es una sombra, ¿cierto? Ya no es una sombra, ya no es una analogía, ya no es una parábola, sino que está la revelación total, última y definitiva de Dios. Jesucristo es la revelación total, última y definitiva de Dios, ¿cierto? Y eso nos tiene que quedar claro. Entonces, antes los judíos y los israelitas, y de hecho toda la humanidad estaba bajo la gracia, pero una gracia parcial, ¿cierto? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que se manifestara la gracia total, última y definitiva de Dios, ¿cierto? Dios tuvo paciencia, eso era gracia, porque nosotros no somos nada para que Dios nos esperara, para que Dios tuviera paciencia, para que Dios nos diera la ley, no, nosotros no somos nada, pero Dios tuvo gracia y Dios tuvo paciencia para con nosotros, esperando que se manifestara la total, última y definitiva gracia de Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Y es por esta misma razón que todos nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al despreciar la total, última y definitiva revelación de Dios, que es Jesús, ¿cierto? Porque si hacemos esto, ya no hay esperanza para nosotros. Y por eso el libro de Hebreos nos dice que tenemos que cuidar nuestro corazón de la amargura, ¿cierto? Porque la amargura nos separa de Dios, nos separa de Dios. Entonces hoy una de las invitaciones que nos da la palabra es, si en alguno de ustedes hay amargura, tenga cuidado, ¿cierto? Tenga mucho cuidado y arrepiéntase el día de hoy. Amargura con la vida, amargura con su familia, amargura con algún amigo, con algún hermano de la iglesia. Si tienen amargura, quítense eso, porque la palabra dice, o sea, nos advierte en contra de la amargura, ¿cierto? Pero miren lo que nos dice aquí Hebreos 2, 1, 4. Hebreos 2, 1, 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Miren, aquí Hebreos es una advertencia. Este es el libro de las advertencias. Y nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser más diligentes, más diligentes. Si los del Antiguo Testamento eran diligentes, nosotros tenemos que ser mucho más diligentes. Nos dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿cierto? Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, si aquí nos está diciendo el versículo 2, si aquel que desobedecía la ley dada por los ángeles recibió justa retribución, ¿cierto? Aquí no es, ¿qué es justa retribución? Es decir, lo que se merecen, lo que se merecen. Entonces, si aquellas personas que desobedecieron la ley, ¿cierto? Que no era la manifestación completa de Dios, sino simplemente la sombra, la ley.
desobedecieron y recibieron justa retribución, es decir, recibieron lo que se merecían. Nos dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos está diciendo a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿qué significa esto? Que la salvación se puede descuidar, ¿cierto? Porque si no, entonces, ¿para qué lo dice? ¿Para qué nos advierte el libro de Hebreos que no podemos descuidarnos si es que uno sí se puede descuidar? Entonces nos dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, fue anunciada primeramente por Jesús y luego fue confirmada por los que seguían a Jesús, ¿cierto? 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que por esta razón no podemos despreciar la gracia del Señor. No podemos despreciar la gracia del Señor, no podemos no podemos revelarnos, no podemos despreciar a Jesucristo, porque Él es la total, última y definitiva revelación de Dios. Entonces, nos está diciendo aquí el libro de Hebreos que si en el Antiguo Testamento las personas que, digamos, rechazaban la ley eran destruidas y recibían lo que merecían. Entonces, si nosotros despreciamos la gracia de Jesucristo, ¿qué nos ocurrirá? ¿Cierto? Está diciendo Hebreos 2, 1, 4. Me encanta el libro de Hebreos, pero realmente es un libro que da muchas advertencias y que le deberíamos poner más atención. Luego podríamos explicar acerca de Hebreos. Entonces, encontramos aquí que la ley y los profetas fueron gracia como instrumento de Dios para dar un diagnóstico de nuestro estado espiritual, ¿cierto? Que éramos pecadores. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas fueron manifestación de la gracia en el sentido en que la ley y los profetas fueron el medio a través del cual Dios dijo, ustedes son pecadores, ustedes necesitan a Dios, ¿cierto? Y también porque a través de la ley y los profetas se revela el juramento y la promesa de Dios que va a venir a través de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, por eso podemos decir que en la ley y en los profetas hubo gracia, ¿cierto? Hubo gracia, porque Dios no tenía que darnos el diagnóstico de nuestro estado espiritual, porque Dios no tenía que manifestarnos ningún juramento, ninguna promesa, pero Dios lo hace gratuitamente, sin que nos lo mereciéramos, ¿cierto? Pero por eso podemos decir que en la ley y los profetas hay gracia. ¿Por qué? Porque la ley nos manifiesta cuál es nuestro estado espiritual, pero también la ley y los profetas nos revelan cuál va a ser la manifestación del juramento y la promesa que van a venir a través de Jesucristo, ¿cierto? Y ya en Jesucristo vamos a ver ya sí digamos, ya no es un spoiler, ya no va a ser un trailer, sino que va a ser la realidad, ya va a ser la real manifestación de la gracia de Dios, ¿cierto? Porque Jesús es la total, última y definitiva revelación de Dios. Eso siempre nos tiene que quedar claro. Jesús es la última, total y definitiva revelación de la fidelidad y de la gracia de Dios. Por eso no podemos jamás rechazarlo, por eso no podemos volver atrás, ¿cierto? Por eso no podemos volver atrás. Y a través de esta gracia, sin duda alguna, entendemos esa fidelidad de Dios. Entonces, que nos quede muy claro esto, a qué se refiere esa llenura de la gracia, que se refiere esa llenura de la verdad, ¿cierto? Y ya entendimos entonces lo que nos quiere decir el versículo 14, el versículo 16 y 17, ¿cierto? Versículos 16 y 17. Que el versículo 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, nos va a explicar lo que está diciendo el versículo 14 lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? El evangelista Juan pone el versículo 15 como un anexo que vamos a hablar la próxima semana, pero vamos a ver aquí que realmente, no sé si se puede decir esto, pero uno podría prescindir del versículo 15 porque realmente eso está puesto ahí
como una nota, por así decirlo, pero realmente directamente iría versículo 14, 16, 17. El versículo 15 realmente tiene mucha importancia ahí, pero para no extendernos, eh, lo explicamos la próxima semana, el versículo 15, ¿cierto? Que es muy importante también. Pero es para que entendamos qué es esa llenura de la gracia y la verdad. Entonces, que nos quede muy claro el día de hoy, la gracia de Dios siempre ha estado ahí. La gracia de Dios siempre ha estado ahí. En el Antiguo Testamento estaba disponible para aquellos que pusieron sus ojos en el juramento y la promesa de Dios, y ahora está disponible para todos nosotros si es que ponemos nuestros ojos en la manifestación de la promesa, el juramento de Dios, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia, pero ya no una gracia manifestada parcialmente, sino ya totalmente, ya totalmente. Por eso no podemos rechazar esta gracia, ¿cierto? No podemos rechazar la gracia. En el Antiguo Testamento, perdón, en la iglesia del Nuevo Testamento, antes, ¿cierto? Más o menos el siglo II, cuando la iglesia era muy joven, aparecieron muchas sectas, ¿cierto? Porque no estaba nada, como digámoslo así, definido entre muchos cristianos. Entonces, nacieron muchas sectas y entre ellas, por ejemplo, algunos decían, no es que Jesús no nunca se hizo carne, sino que él era un espíritu, no más, que andaba por allí, ¿cierto? Pero entre todas estas sectas que aparecieron, también apareció una muy particular que se llama el marcianismo, ¿cierto? Marcianismo, ¿cierto? Y es una secta creada por Marción, ¿cierto? No tiene nada que ver con los marcianos, no tiene nada que ver con los extraterrestres, ¿cierto? Se llamaba Marción, el hombre, y por eso se llamaba marcianismo, ¿cierto? Esta secta. ¿Y qué decía este hombre? ¿Qué decía Marción? Decía que él no podía creer que en el que el Dios del Antiguo Testamento, es decir, que Jehová era igual al Dios del Nuevo Testamento, es decir, el Padre. Para él, Jehová y el Padre, ¿cierto? Eran dioses diferentes, eran dioses contrarios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios parecía todo el día bravo, ¿cierto? Como todo bravo, todo cascarrabia, ¿cierto? Mientras que en el Nuevo Testamento Dios parece todo Barney, todo amor, todo, querámonos, vamos a abrazarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace Marción? Crea su propia secta y él mismo edita su propia Biblia. ¿Para qué? Para eliminar todo lo que en la Biblia le parece que muestra al Dios bravo, porque Dios no puede ser bravo, según él, ¿cierto? Dios no puede manifestar su ira, Dios no puede manifestar su justicia, su juicio. ¿Por qué? Porque Dios no es así, según él, ¿cierto? Y Dios, como Dios es todo amor, todo queramos, entonces ¿qué es lo que hizo Marción? Quitó todo lo que, donde Dios está bravo, ¿cierto? Donde Dios tiene ira, donde Dios destruye, y dejó solo donde todo lo que es Dios es amor, Dios es muy querido, Dios nos ama, Dios nos perdona todo, ¿cierto? Y esto es un mensaje, realmente esto es lo que escuchamos hoy en día, ¿cierto? De pronto nadie se atreve directamente, abiertamente a editar la Biblia, pero muchos predican así como Marción. Realmente esta secta, aunque supuestamente había desaparecido en esa época, todavía está hoy en día porque es lo que se predica en muchas iglesias. No al Dios justo, no al Dios que detesta el pecado, sino al Dios que es todo amor, que es muy amoroso, que es un Barney, ¿cierto? Pero el punto es que nosotros nos hemos equivocado con respecto a lo que es la justicia y la misericordia, porque pensamos que son contrarios, pero la verdad es que la justicia y la misericordia de Dios manifiestan ante su gracia, porque con la justicia condena el pecado que había en nosotros, condenó el pecado que había en nosotros. Por su justicia, Jesucristo murió y derramó su sangre por nosotros, y por su misericordia, todos nosotros recibimos el perdón de los pecados, somos partícipes de la redención, somos hechos hijos de Dios, únicamente por su misericordia. Y todo esto, ¿acaso no es la mayor gracia? Esto es la gracia, ¿cierto? Esto es la gracia. Entonces, hermanos, yo hoy los quiero invitar a que no rechacemos la gracia que ha venido a través de Cristo Jesús. No rechacemos la gracia, porque aquel que rechaza la gracia, ya la total y definitiva y última manifestación de la gracia, está perdido, ¿cierto? Entonces,
No importa si usted hoy se siente, es que yo no soy digno de recibir la gracia. Es que no se trata de usted. No se trata de usted. Eso aunque no lo creamos, aunque nos creamos humildes, es que yo no soy digno de Dios, nos podemos creer humildes. No, eso es orgullo. Eso es orgullo porque creemos, no es que lo que hizo Jesús no es suficiente para pagar por mi pecado o para pagar por mi maldad. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y a eso tenemos que morir, ¿cierto? Porque ese orgullo nos va a llevar al infierno. Ese orgullo nos va a llevar a la destrucción. Ese orgullo nos va a llevar a la condenación. No, todo lo contrario. Antes más bien debemos decir, Señor, gracias por esa gracia. Señor, gracias por esa gracia. Y siempre debemos mantener avivada esa gracia en nosotros, ¿cierto? Mantener avivada la gracia en nosotros, porque lo que pasa también es que algunas personas no son capaces de recibir la gracia porque se creen muy malos, se creen tan malos que Dios no puede hacer nada con ellos. Pero también hay personas que se acostumbran a la gracia, que se acostumbran a la gracia. Y estas dos personas realmente lo que tienen que hacer es arrepentirse, porque esto es una manifestación de orgullo. Perdón. Esto es una total manifestación de orgullo. Entonces, no nos acostumbremos a la gracia, pero tampoco rechacemos la gracia, ¿cierto? Arrepintámonos. El arrepentimiento también es gracia. El hecho de que tengamos la oportunidad para arrepentirnos es gracia de Dios. Entonces, no nos acostumbremos a la gracia, no rechacemos la gracia. Recibamos la gracia. Señor, gracias por esa gracia. Gracias, Señor, porque esto que era inmerecido, tú me lo has dado, ¿cierto? Esto que era tan inmerecido. Nosotros estamos enseñados a dudar de lo que nos dan gratis, pero no. Dios no miente, Dios no cambia. Esta gracia es para que podamos obtener vida eterna. Entonces recibamos a Jesús y con Él, cuando recibamos a Jesús, recibamos la llenura de la fidelidad de Dios y la llenura de la misericordia de Dios. Esto es lo que el Señor hoy tiene para decirnos. Esto es, recibamos la gracia. No dude de la gracia de Dios, porque ya sabemos qué va a ocurrir con aquellos que rechazan la gracia. Reciban la gracia, reciban la gracia. Corran al Padre el día de hoy. Cada uno de ustedes, corran al Padre. Corran a los brazos del Padre, porque es lo único que tiene para ustedes. Si corremos a Él a través de Cristo Jesús, es un amoroso y caluroso abrazo. Eso es lo que tiene el Padre. ¿Y cómo podemos nosotros trabajarle a esta gracia? Enseñándoles a otros también la gracia. ¿Cómo pueden saber ustedes que tienen gracia? Enseñándoles a otros la gracia. Si ustedes no manifiestan la gracia a otros, entonces se tienen que preguntar si realmente tienen la gracia. Porque aquel que participa de la gracia, indudablemente lleva la gracia, entrega su vida. Porque esta es una noticia de la cual nadie se puede quedar callado. Porque el Espíritu Santo viene a la vida de cada uno de nosotros para que manifestemos esta gracia. Entonces, pongamos también esta gracia que hemos recibido, debemos ponerla en acción. ¿Cómo? Trayendo a muchas personas a Cristo, trayendo a las personas a Cristo, anunciando el Evangelio, dando testimonio de esta gracia que nosotros hemos recibido, no solo con palabras, sino con acciones. Por eso es que también les comenté acerca de que hemos perdido todo derecho para no perdonar, ¿cierto? Entonces, hoy los invito, primero, recibamos esa llenura de la gracia y la verdad al recibir a Cristo Jesús y pongamos en acción esta gracia. ¿Cómo? Dando testimonio a través de las palabras, pero también de las acciones, anunciando el Evangelio, dando testimonio, ¿cierto? Que esta semana muchas personas me digan, ay, ministro, quiero empezar un grupo para enseñar la palabra. Hágale, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es manifestar la gracia. Eso es dar testimonio de la gracia. La respuesta de nosotros ante la gracia debe ser esa: llevar la gracia a otras personas, anunciar el Evangelio, dar testimonio de Jesús. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar para que en este momento todos nosotros podamos ser partícipes de la llenura de la gracia y de la verdad que vienen a través de Cristo Jesús, y que nosotros jamás rechacemos esta gracia, sino que más bien recibamos esta gracia sobre gracia. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor.